Muy bien, bueno, este es el tema, osteopenia, osteoporosis, manejo, referencia y el uso del calcifediol. Comienzo mencionando, en un momento y quiero ver cómo coloco por acá. Esto sí. Esta es una conocida gráfica muy antigua, pero que tiene mucha vigencia, cómo la masa ósea tiene una forma de comportarse distinto durante todo el trayecto de la vida, teniendo su pico de masa ósea máximo, la formación del hueso alrededor de la segunda, tercera década de la vida, y comienza un declive, una pérdida fisiológica que puede acentuarse en el envejecimiento a partir de la menopausia, sobre todo, y se puede acentuar esa pérdida y podemos llegar a niveles de osteopenia severa, que sería la osteoporosis, ¿no? Este es un esquema, hay dos esquemas muy similares. El hueso es un ente muy dinámico, con una formación constante y pérdida a través de los osteoblastos, que son las células formadoras, los osteoclastos, las células resorbedoras, que están permanentemente formando y perdiendo hueso de una manera constante, ¿no? Y se está formando hueso cada 3, 4 meses aproximadamente, que se vuelve a formar nuevo hueso y se va eliminando. En algunas épocas de la vida, por ejemplo, a partir de la ausencia estrogénica, puede acelerarse la actividad osteoclástica sobre la actividad osteoblástica, que es formadora de hueso, y puede generar una osteopenia más severa, es decir, enfrentarnos a una osteoporosis. Entonces nosotros vemos que hay masas óseas que pueden variar, los picos máximos que habíamos dicho entre los 20 y 30 años pueden variar. Obviamente el factor más importante es el sexo. En hombres el pico de masa ósea es mucho más que en mujeres, ¿no? Y como está graficado, insistiendo, la pérdida progresiva de la densidad mineral ósea en relación a la edad, ¿no? Y así podemos nosotros darnos cuenta cómo es un hueso de una persona joven con una gran cantidad de estructura mineral y proteica, ¿no? Y finalmente tenemos un hueso del envejecimiento, ¿no? Hasta llegar a lo que fue la definición primaria hace 70, 80 años, de menos hueso en el hueso, que es una osteoporosis, ¿no? Pero es una forma de graficar cómo se ve en corte microscópico un hueso envejecido con ya menos masa ósea, porque obviamente ese recambio, ese pico que se alcanzó a los 20, 30 años, tiende a ir disminuyendo con el pasar de los años, ¿no? Nosotros tenemos que existen estructuras, que no se puede ver bien, no lo veo bien, ¿no? Bueno, se puede ver estructuras que van perdiendo hueso, se produce una renovación permanente del hueso, un proceso de reparación de la estructura, de la arquitectura trabecular, un balance positivo que incrementa la masa ósea, y finalmente nosotros tenemos una disminución del riesgo de fracturas, ¿no? ¿Qué determina la masa ósea? Además, nosotros vemos que hay, como habíamos dicho, pues el elemento más obvio y formal es la formación de un hueso más sólido en hombres que en mujeres, pero tenemos diferentes factores. Evidentemente, la influencia genética que tenemos, por ejemplo, la raza blanca tiene menos hueso que la raza negra, etcétera. Factores nutricionales, un equilibrio en la dieta de una persona, pues va a determinar un pico de masa ósea mejor que otros, y factores hormonales, un equilibrio en la estructura de corticoides, de hormonas, de esteroides sexuales, etcétera. Y obviamente factores ambientales, como ejercicio, exposición solar, o el uso de medicamentos, de drogas por diferentes circunstancias, van a influir en el pico de masa ósea, que como dijimos es el máximo obtenido y que es alrededor de la segunda o tercera década de la vida. Aquí tenemos pues factores
de, 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 de riesgo de la osteoporosis, decimos una densidad mineral ósea, es forma de repetirlo, el sexo, el envejecimiento, la raza, por ejemplo, alteraciones hormonales, pesos muy bajos, ¿no? Historia familiar, tabaquismo, alcohol y cafeína no muy claro, historia previa de fractura, sedentarismo, menarcatardía, son diferentes elementos que determinan un riesgo de desarrollar osteoporosis en la población, ¿no? Eh, Otra forma de expresarlo, simplemente quizás ahí añadir enfermedades endocrinas, y hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, hiperprolactinemia o enfermedades crónicas, síndromes de mala absorción, medicamentos, anticoagulantes, en fin, anticonvulsivantes pueden influir en el riesgo de un aceleramiento de la pérdida de masa ósea más allá de los factores normales de envejecimiento, etcétera, y generan una menor densidad mineral ósea, es decir, una osteoporosis. Habíamos dicho que hay factores de riesgo no modificables, como la raza, los blancos, caucásicos, asiáticos y mestizos tienen un mayor riesgo que la raza negra. No alcanzo a ver, tienen un pico de masa ósea menor, un 50%, hay que decir que un 50% de la estructura de la masa ósea se hereda, ¿no? Una manera de graficar también lo que hemos venido diciendo, como la raza, el sexo está influyendo en los picos de masa ósea y en una mayor desmineralización, por lo tanto en una incidencia de fracturas. Entonces vemos que las mujeres blancas tienen más riesgo de desarrollar osteoporosis en el periodo normal de envejecimiento, ¿no? Hemos señalado insistentemente que el sexo es un factor también de riesgo, por eso la osteoporosis está más atribuida a mujeres, y las incidencias son mucho mayores en mujeres que en hombres, aunque no se descarta obviamente en hombres, pero todos tenemos una osteopenia, ¿no? A ver, el 80% del hueso es cortical, ¿no? Básicamente, y un 20% es trabecular, ¿no? Pero el hueso cortical representa más o menos un 20% del remodelado constante, mientras que el hueso trabecular, que es menor, representa un 80% del remodelado, y por eso cuando hay factores que determinan pérdida de masa ósea y llegar a osteoporosis, es mucho mayor la posibilidad de encontrarnos afectación y osteoporosis en huesos trabeculares, como luego nos lo va a contar Edwin Naranjo, que tiene tanta experiencia en el tema de medición de densidad mineral ósea, ¿no? En la columna, por ejemplo, en la columna nosotros encontramos que un 75% corresponde a este hueso clavicular y un 20% apenas es cortical, y siendo más intenso el remodelado en hueso clavicular, 80%, vamos a encontrar que la osteoporosis a nivel de columna, sobre todo la lumbar, es mucho más intensa. En radio distal es una relación diferente, 25% de trabecular, 75% de cortical. En el cuello es similar, y en la región intertrocantérica, que otro sitio también de afectación frecuente de fracturas, que es la consecuencia de la osteoporosis, a nivel intertrocantérico se presenta en iguales proporciones 50-50. Hay una relación, por lo tanto, entre la medición de la densidad mineral ósea y fractura, como con mucha suficiencia lo va a contar Edwin Naranjo, ¿no? La densidad mineral ósea baja predice un incremento del riesgo de fracturas, sin que sea esto absoluto. Sin embargo, la relación entre los cambios de la densidad mineral ósea observados con terapia antirresortiva y la reducción del riesgo de fracturas no es suficientemente clara, a pesar de ya décadas que venimos utilizando excelentes medicamentos que disminuyen la resorción ósea. La magnitud de los incrementos de la densidad mineral ósea
observados con terapia antiresortiva, sobre todo con bifosfonatos, quizás con biológicos es menos variable, pero la reducción del riesgo de fractura suele ser similar en todos, ¿no? Bien, se ha estudiado mucho las incidencias y prevalencias de fracturas, ¿no? Más cercano a nosotros el estudio LAVOS, que es Latin American Vertebral Study, que tiene reportes ya de varios años atrás. Hay reportes de la National Osteoporosis Foundation de Beijing, etcétera, que se han ido actualizando en el tiempo, pero que no han variado en las 2 décadas en donde se han hecho estos estudios epidemiológicos, en donde dan estudios similares de prevalencia, sobre todo de fracturas vertebrales, que son las más fáciles de medir ambulatoriamente, que las fracturas, por ejemplo, a nivel de fémur, que implican a veces intervenciones ortopédicas, ¿no? Entonces vemos nosotros que obviamente mientras más anciana es la población, mucho mayor es el riesgo de fracturas vertebrales, y son más o menos estudios similares, poniendo como ejemplo estos 3 estudios. Sin embargo, las fracturas de columna, como lo dije, suelen ser muchas veces ambulatorias, por lo tanto hay mucha dificultad para obtener datos. Sin embargo, 2 de cada 3 fracturas vertebrales no requieren atención hospitalaria, y eso hace lo difícil, ¿no? de la detección, ¿no? El 70% de las fracturas atraumáticas en mayores de 45 años son debidas a osteoporosis. Y esto es lo más importante, que los diferentes datos hablan sobre la mortalidad que se da en sujetos que han sufrido fractura en el primer año, y hay estudios que van desde el 18 hasta el 30%, es decir, entre 2 y cada 3 pacientes que se fracturan en un año tienen un riesgo de fracturarse por complicaciones derivados de la fractura, ¿no? En vértebras es un poco menor, ¿no? Hay un 15% de riesgo, pero de todos modos es significativo, 1.5 de cada 100 personas, ¿no? Vamos a ver la siguiente. En fracturas de cadera estimadas en Latinoamérica, nosotros vemos que se estima que puede haber, hacia el 2018 fue esto, 53 a 443 mil, 43 por cada 100 mil mujeres, por cada 100 mil mujeres, mientras que en la relación en hombres es de 27 a 135 por cada 100 mil hombres que pueden fracturarse de cadera en Latinoamérica. Inclusive se hizo una proyección estadística aritmética de que en México y Brasil, donde hay poblaciones muy grandes, hacia 2050, es decir, apenas pues de 30 años, que obviamente algunos de nosotros seguro que no vamos a estar, pero la incidencia puede incrementarse a 160,000 fracturas en un año, ¿no? Este estudio de Audit Latinoamérica de la Osteoporosis Foundation, de la IOF, de la International Osteoporosis Foundation, hecho en 14 países, determina que el riesgo de fractura está entre el 13 a 29%, y que puede incrementar hasta casi un 50%, del 28 a casi el 50% al 2050. Pues entre otras cosas habría un incremento del 280% de personas mayores de 70 años de lo que tenemos en la actualidad. Ahora, ¿quiénes necesitan intervención farmacológica? Pacientes con historia de fractura de columna o cadera, ¿no? Es decir, que tengan osteoporosis, ¿no? Pacientes sin historia de fracturas, pero con una T-score que tenga disminución de menos 2.5 desviaciones de estándar, que es lo que la densitometría establece de acuerdo a las normas OMS de hace 40 años,
que estableció ese corte del menos 2.5 desviaciones estándar. Entonces, pueden requerir intervención farmacológica quienes tengan densidad mineral ósea por debajo de este dintel. Y pacientes, y ahí es uno de los temas más complejos, con osteopenia, es decir, entre -1 a -2.5, pero que tengan un riesgo alto de fractura en columna y cadera, y ese es uno de los temas complejos, cómo lo determinamos si hay riesgo, ¿no? Fíjense en que cada 30 segundos se produce en el mundo una fractura como consecuencia de la osteoporosis. En Europa se espera que sean más del doble, 500,000 a 1,000,000 sobre los siguientes 50 años. La osteoporosis afecta a 1 a 3 mujeres posmenopáusicas y a 1 a 5 hombres mayores de 50 años. Y cada vez también vemos que la incidencia es mucho más alta en hombres de lo que era anteriormente. A ver, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la osteoporosis? Primero, prevenir las fracturas, ¿no? Sobre fracturas recidivantes. Incrementar la masa ósea también es un objetivo. Y obviamente aliviar las complicaciones de la fractura que han tenido que tener resolución ortopédica y en esencia pues mejorar la calidad de vida. Es un listado, no vamos a hablar sobre ninguno de ellos. Evidentemente los tres últimos son los biológicos, que son los que están más en uso, que tienen más, y hay varios más en proyección, pero lo interesante es que también los bifosfonatos, desde el androdato de ya 4 o 5 décadas, ¿no? Hasta los últimos, el teriparatide, solendronato, que tienen variaciones en cuanto al tiempo de administración, pero seguramente el denosumab, hasta el que tenemos en nuestro país, pues no tenemos ni base de oxifeno, ni tampoco remosumab, que son los últimos que han arribado al mercado. Y bien, es decir, ¿cuál es el rol de la vitamina D en el tratamiento de la osteoporosis? Eso es muy interesante, es decir, como tal, como único no, pero es un coadyuvante muy importante y existen diferentes fórmulas de vitamina D. Seguramente los colicalciferol son los más conocidos, pero tenemos que aquellos como de 25 hidroxivitamina 3 como el calcifediol, calcidiol, son interesantes en cuanto a la expectativa como coadyuvantes del tratamiento de la osteoporosis. Hay muchos datos de calcifediol, por ejemplo, que coopera de una manera mucho mejor a la mejora de la masa ósea con bifosfonatos, por ejemplo, ¿no? El calcitriol, que ya es el 1,25 de hidroxivitamina D3, también tiene algún efecto, obviamente, sobre el hueso, pero tiene otras indicaciones, ¿no? Obviamente la vitamina D tiene un metabolismo, una acción fundamental en metabolismo mineral, como un controlador de la homeostasis calcio-fósforo, nos regula la absorción de calcio, el control de la pérdida de calcio por parte del hueso, de su fenómeno de pérdida mineral específicamente, más que de la pérdida proteica, ¿no? Interviene, obviamente, tiene receptores de esta, además. Uno de los problemas que vemos ahora, que se está un poquito masificando la detección de deficiencias e insuficiencia de vitamina D, es que nuestra obligación también como profesionales es hacer entender que la vitamina D es un esteroide, es una hormona, no es una vitamina, no es la vitamina B que la gente toma y que con eso va a prevenir el COVID y vainas de esas, sino que es un esteroide y hay que intentar convencer a la población o vender bien la idea de que no es una vitaminita, ¿no? No es hay quien genera reacciones celulares, sino es un esteroide, ¿no? Con toda la estructura derivada del ciclopentano, perhidrofenano,
fenantreno. Entonces, la vitamina D como esteroide tiene receptores en el hueso, tanto en las células formadoras de hueso como en las células resorbedoras de hueso, ¿no? Porque su rol es fundamental en mantener el equilibrio cálcico en el hueso, ¿no? Y obviamente el rol que tiene en la formación del hueso, en la pérdida del hueso, en la relación con otra hormona, en este caso ya proteica, como es la vitamina D, para mantener parte del equilibrio del metabolismo óseo y mineral, es claro de la vitamina D. Recordemos que se utilizan farmacológicamente diferentes productos, el colecalciferol, que es antes del paso hepático y que necesitan el paso hepático, el calcidiol, o el calcifediol, perdón, que es el 1,25 y que ya no requiere del paso hepático para tener su rol biológico dentro del equilibrio del metabolismo del calcio, ¿no? Y mantener un equilibrio que permita la homeostasis del hueso, que es el objetivo fundamental del tratamiento, digamos, de una salud ósea. Y claro, entender que es desde que se logró estandarizar la medición de vitamina D en niveles de nanogramos por decilitro, que un nivel de suficiencia es de alrededor de 30 nanogramos por decilitro, nos vamos dando cuenta que existen deficiencias e insuficiencias, ¿no? Una deficiencia es un nivel un poco por debajo de vitamina de los niveles considerados normales de 30, entre 20 y 30 nanogramos, y una insuficiencia real, o una deficiencia, perdón, real, es cuando está por debajo de 20 nanogramos, y bajo 15 nanogramos se ha descubierto claramente que interviene en un deterioro de la estructura de la masa ósea, ¿no? Entonces, eso obliga a que siempre tengamos en cuenta que para mantener una salud ósea con osteoporosis o preventivo osteoporótico y en tratamiento coadyuvante, por ejemplo, con bifosfonatos, que es donde más se estudió, pero también hay con denosumab, con biológicos, ¿no? Necesitamos valorar, es decir, la deficiencia evidentemente es una indicación absoluta, y la insuficiencia, es decir, entre 20, 25, 30, decidir en función de cada grupo o cada paciente que estemos analizando, ¿no? Aquí lo que mencionaba, por ejemplo, en diferentes estudios, que deficiencias por debajo de 15 determina un riesgo muy alto de desarrollo osteoporótica y de osteoporosis, y por eso muy claramente he indicado realizar tratamientos, ¿no? Existen diferentes estudios que demuestran que los suplementos de vitamina D pues producen beneficios en mantener la estructura ósea, tanto en pacientes con osteoporosis conjunto a tratamiento, como digo, específico, antirresortivo, o en sujetos simplemente en proceso normal de envejecimiento y que tienen una osteopenia en curso, ¿no? Igual se ha visto que no estar atentos a valorar en un manejo de osteoporosis la estructura, los niveles de vitamina D pueden determinar también o ser parte de un fracaso del tratamiento osteoporótico. Cuando nosotros aseguramos tener niveles óptimos de vitamina D en un tratamiento en osteoporosis, el riesgo de fracaso del tratamiento de la osteoporosis es muchísimo menor que en caso de que existan deficiencias de vitamina D en sangre, que van a hacer que sea menos eficaz el tratamiento de osteoporosis, ¿no? Esto yo creo que ya no tiene mucho sentido porque ya lo hemos hablado, ¿no? Y bueno, y hay diferentes productos de vitamina D. Sí, yo creo que una de las
los más usados, por ejemplo, además del calcifediol, son el colecalciferol, el ergocalciferol, ¿no? Pero, ¿cuáles son las características que, por ejemplo, el calcifediol que tiene, que digamos, frente al colecalciferol, que ha sido seguramente el derivado de vitamina D más utilizado, ¿no? Una de las ventajas importantes que tiene una alta absorción intestinal, ¿no? Por lo tanto, se utiliza menores dosis. No requiere del paso hepático porque es ya 1,25, ya tiene la incorporación enzimática que genera, por ejemplo, el colecalciferol, que requiere pasar por el hígado para convertirse en 1,25, hasta para ser el metabolito más activo, ¿no? Por lo tanto, una curva de respuesta homogénea, es mucho más hidrofílico y no tiene el riesgo de los secuestros del tejido adiposo, ¿no? Hay un rápido incremento de los niveles de 25-hidroxicalciferol, el calcifediol, ¿no? 25-hidroxivitamina D, y por lo tanto tiene una mayor potencia y se requieren dosis mucho menores para tener niveles adecuados de metabolitos de vitamina D, ¿no? Entonces, el uso del calcifediol es preferible, por ejemplo, en pacientes con enfermedad hepática, ahora que vemos tantos enfermos o pacientes que tienen diferentes grados de afectación hepática, hígado graso, el rápido incremento de los niveles de 1,25 en pacientes obesos, por ejemplo, que tienen gran cantidad de tejido adiposo, en pacientes con mala absorción, pues se absorben mejor, ¿no? En pacientes medicados por la frecuencia, ¿no? Forma de administración mensual es cómoda y eso también ayuda en pacientes más ancianos, ¿no? Las mediciones de calcifediol son más rápidas, incrementa los niveles de 1,25 con calcifediol que con colecalciferol, ¿no? Las ventajas, entonces, redundante, es mejor en enfermedad hepática, mejor en enfermedad intestinal, mejor si hay alteración de metabolismo de la vitamina D, es más rápido aumento del 25, del 1,25 sérico, ¿no? Y en conclusión diríamos que la vitamina D es esencial para la homeostasis cálcica, entre otras funciones, por saber que tiene funciones a diferentes niveles, que no es el motivo de esta charla. En la población adulta y anciana existe un déficit multicausal, la baja exposición solar. Sabemos que la metabolización de la vitamina D se inicia con la luz ultravioleta, ¿no? Sin embargo, se ha visto que los niveles insuficientes y deficientes de vitamina D es universal, inclusive en zonas de alto nivel de exposición solar como la ecuatorial, que hace décadas eso era impensable, ¿no? El déficit subclínico que se pueda atenuar con dosis fisiológicas contribuye al desarrollo de osteoporosis y al fracaso de su tratamiento, y que pues hay diferentes opciones de tratamiento sustitutivo de esta común enfermedad endocrina, porque recordemos que es una hormona. Ahora, la parte final del tema que me asignaron es a quién referir, cómo, cuándo referir al paciente. Y aquí yo tendría 3 preguntas con respuestas muy prácticas y medio filosóficas. ¿Quién debe tratar la osteoporosis? Quien sepa, quien esté preparado. No es patrimonio de una especialidad. Los endocrinos nos metemos mucho en ello, los reumatólogos, a veces también los ginecólogos, un poco, mucho menos médicos dedicados a la ortopedia como los traumatólogos. En definitiva, hay internistas también muy capacitados, ginecólogos también muy capacitados. Entonces, ¿quién debe tratar? Quien sepa. ¿A quién referir? Al que sepa. ¿Y cuando se tenga osteoporosis o alto riesgo de osteoporosis? ¿No?